Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la diabetes en los niños. En España hay aproximadamente 29.000 niños con diabetes y se diagnostican unos 1.200 casos cada año. El 95% de estos casos de diabetes son tipo 1. En este programa vamos a ver qué es la diabetes, los distintos tipos de diabetes que hay, cuáles son los tratamientos más adecuados y los últimos avances. Así como también hablaremos del papel que desarrollan las asociaciones de diabéticos. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Arantxa Escribano, gracias Arantxa por venir. Gracias a ti, Juan. Tú eres médico especialista en endocrino infantil en el Hospital Virgen de la Risaca. José Marto, gracias José por venir, también pediatra, médico especialista en endocrino infantil, también en la Risaca. Muchas gracias. Hoy hemos copado aquí la Risaca. Jesús Valdivieso, gracias Jesús por venir. Muchas gracias. Tú también eres educador de diabetes y también en la Risaca. Y Juan Francisco Perán, que tú eres el presidente de la Federación Española de Diabetes. Efectivamente, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema de la diabetes en los niños. Doctor, ¿cómo puedo detectar la diabetes en niños? ¿Cómo afecta la diabetes a los niños? ¿Pueden los niños con diabetes infantil hacer una vida normal? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la diabetes infantil? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Arantxa, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la diabetes? Bueno, cuando hablamos de diabetes nos referimos a que hay una alteración de los niveles de glucosa en sangre que se pueden deber generalmente a un déficit en la insulina que está circulando o porque no trabaja bien. Entonces, la insulina, lo primero que tenemos que tener claro es que es una hormona que fabrica el páncreas, que es un órgano que tenemos todos situado detrás del estómago. Es el único sitio donde se fabrica y si la insulina se fabrica correctamente en los niveles que debe circular, pues los niveles de glucosa en sangre serán normales. Pero si esa insulina o no existe o no se está fabricando adecuadamente, por el motivo que sea, tendremos cifras de glucosa más altas, más bajas, pero generalmente, vamos, que están mal. Y entonces ya tenemos la diabetes, ¿no? La diabetes es cuando está ya la glucosa elevada. Igual o mayor a 126, ¿no? Por lo menos en adultos. En ayunas. En ayunas. Bueno, comentaba Arantxa que la diabetes, que el páncreas o no producía insulina o la insulina era defectuosa o no hacía bien el efecto. Esto indicará que hay varios tipos de diabetes. ¿Qué tipo de diabetes hay más importante y sobre todo el que es más frecuente en los niños? Pues intentando resumirlo de la manera más breve posible, diré que la más frecuente en niños es la diabetes mellitus tipo 1, que se debe a la falta de producción completa o casi completa de insulina por parte de las células beta, que son las células que fabrican la insulina. Es una diabetes de base autoinmunitaria y que también tiene de base autoinmunitaria, aunque se hereda el riesgo para padecerla, es decir, hay antecedentes familiares que tienen relación con la diabetes. Luego está la diabetes tipo 2, diabetes la más frecuente en adultos, que no se debe a la falta de producción de insulina, sino a la disfunción de la célula beta, la disfunción de la insulina, es decir, la insulina se produce pero no funciona bien. Este es el tipo más frecuente en adultos y se encuentra asociada generalmente a obesidad, en muchos casos también tiene cierta influencia de los antecedentes familiares, cierta influencia de la herencia. En niños el segundo tipo más frecuente es la diabetes monogénica tipo MODY, que es una diabetes hereditaria propiamente dicha, suele ser más leve
que la diabetes tipo 1, y hay hasta 11 tipos, creo, descritos ya. Y por último hay otros tipos de diabetes más rara en niños, aunque también se puede presentar, como puede ser la diabetes asociada a distintas enfermedades, como la fibrosis quística, que es una enfermedad que destruye el páncreas exocrino, pero puede terminar afectando a la secreción de insulina, o bien la asociada a fármacos como los glucocorticoides, o también la muy conocida diabetes gestacional, ese es otro tipo de diabetes. O sea, pero en los niños el 95% son diabéticos más tipo del 90% 1, ¿no? es la diabetes tipo 1 por falta de insulina y con una base inmunológica. Y que el páncreas no produce ninguna o casi ninguna insulina. Vamos a ver, Jesús, tú eres educador de diabetes en el Hospital Virgen de la Risaca. Como educador de diabetes, ¿en qué consiste tu trabajo? En educar, pero edúcalo bien. ¿Qué haces exactamente? Pues empezamos con una formación extensa sobre qué es la diabetes, cómo controlar la alimentación, es decir, explicamos qué son los hidratos de carbono, cómo influyen, cómo manejar la insulina, que también es bastante complicado en el caso de los niños. Y bueno, otras cosas como pueden ser pues, cuáles son los objetivos, qué aparatos se pueden utilizar para ayudarnos, alguna otra especificaciones ya más. O sea que realmente tu misión es que los niños, que algunos de ellos no podrán porque son muy pequeños, pero los padres que tengan los conocimientos suficientes de diabetes para poder controlarlo ellos bien en su casa, más o menos, y vosotros le tenéis que dotar de esos conocimientos. Exactamente, conocer qué es la diabetes y cómo manejarla en casa y ser los que lo manejen en casa porque lo necesitan modificar cada día, cada vez y tomar muchas decisiones. Muy bien. Juan Francisco, ¿cuáles serían los principales objetivos de la Federación Española de Diabetes? Bueno, a mí me gustaría explicar un poco, para todas aquellas personas que no sepan lo que es la Federación Española, decir que es el órgano de mayor representatividad a nivel nacional de las personas con diabetes, que está compuesta por 18 federaciones o asociaciones autonómicas y 156 asociaciones repartidas por todo el territorio nacional. Y el objetivo principal es defender los intereses de estas personas y con ello mejorar la calidad de vida. Muy bien, que realmente... De ellos y de sus familiares. De ellos y de sus familiares, que no son pocos, porque sí. Además aquí estamos hablando de la diabetes en niños, pero vosotros englobáis a todas las personas con diabetes, sí, que en España son... Hay cerca de 6 millones de personas diagnosticadas de diabetes. Sí, porque luego está la parte hay un alto oculta. por ciento de personas que están todavía sin diagnosticar. Vamos a ver, Arantxa, ya se ha comentado que en la diabetes, vamos a centrarnos en la diabetes tipo 1, en la de los niños. Y se han comentado algunas cosas. Se ha comentado que el páncreas no produce insulina o produce muy poquita y que tiene una base inmunitaria y un componente genético también. Pero exactamente, ¿por qué se produce? ¿Por qué un niño empieza a desarrollar una diabetes? A ver, las causas exactas de la enfermedad no se conocen. No se sabe por qué un niño es diabético y otro no. Pero sí que se conocen unas bases que sí sabemos que existe un factor genético, porque sí que hay una serie de genes que hacen que tengan una susceptibilidad para poder desarrollar la diabetes. No por tener esos genes obligatoriamente se va a ser diabético en algún momento de la vida, pero sí que dan un cierto riesgo para poderlo desarrollar. Entonces, en esas personas que tienen esa susceptibilidad genética, actúan unos factores externos ambientales que son poco conocidos, se habla de virus, alérgenos varios, el sistema intestinal que cada vez cobra más importancia y no se sabe muy bien de qué manera, pero algo de esos factores ambientales van actuando en esas personas que, como decía, están predispuestas a tener diabetes y se desencadena una respuesta inmune anómala. Entonces es cuando la tercera parte de esto es el sistema inmune, que por error empieza a fabricar anticuerpos contra las células del páncreas que fabrican la insulina, contra la célula beta que comentaba el doctor Martos. Entonces ahí hay un componente inflamatorio, las células se van destruyendo y poco a poco vamos perdiendo la cantidad de insulina que fabrica el páncreas. O sea que es el propio organismo en esas personas genéticamente predispuestas el que no se sabe por qué empieza a dispararle a las células beta y las destruye, ¿no? Y Pepe, José, hoy nosotros podemos saber
¿qué niños van a desarrollar diabetes? O sea, sí. Niños que ahora mismo tienen unos niveles de glucosa en sangre, pero que si le hiciéramos algunos análisis podríamos saber con cierta certeza de que en el futuro próximo van a desarrollar diabetes. Con certeza no exactamente. Podemos identificar los niños que tienen más riesgo de desarrollar diabetes en un futuro, bien por los antecedentes familiares, bien por el sistema de histocompatibilidad tipo 2, que es el HLA, que se analiza con un simple análisis de sangre, o bien por la presencia de autoanticuerpos característicos de la diabetes tipo 1. Cuantas más de esas características se tengan, mayor riesgo de diabetes va a tener el niño. Por ejemplo, en cuanto a los antecedentes familiares, la población general tiene un 0,5% de padecer diabetes, un 5% si tienes un hermano diabético, un 6% si tienes un hijo con diabetes, y un 50% en caso de gemelos monocigóticos, es decir, genéticamente idénticos. Es decir, no todo lo explica la herencia en estos casos, aun siendo genéticamente idénticos. En caso de antecedentes familiares con antígenos de histocompatibilidad de riesgo y presencia de 2 autoanticuerpos positivos, el riesgo es muy elevado, pero ni aún así se puede predecir con un 100% que la vaya a desarrollar. El 100% entonces, no, pero una... En esos casos el riesgo es muy alto. En esos casos es muy alto. En esas situaciones la única forma de ponerlo de manifiesto en estado de prediabetes es con una prueba que se llama test de tolerancia intravenosa a la glucosa, que realmente no se utiliza en práctica clínica habitual. Muy bien. Vamos a ver, Jesús, uno de los caballos de batalla, me imagino, porque yo como endocrino también me lo pregunto, es el tema de la alimentación. De la alimentación se puede estar unas horas hablando, porque siempre, y puedo comer esto, y puedo comer lo otro, y claro, hay miles de alimentos. Entonces, ¿cuál sería una alimentación adecuada en los niños con diabetes tipo 1? Pues en ese aspecto hemos cambiado un poco el paradigma del que partíamos, en el que se podían tomar solo alimentos con bajos hidratos de carbono y tal. Y ahora lo que intentamos es que se sepan contabilizar bien los hidratos de carbono y la forma de preparar, el orden de tomarlos y demás, para poder poner la insulina necesaria y que puedan tomar se puede comer de todo. Entonces, a la pregunta esa, si puedo tomar, o sea, ya cuando empecemos la educación, lo primero que digo es que no hagan esa pregunta, porque va a ser que a todo que sí, pero tiene que ser una dieta equilibrada, como todos deberíamos tomar, no por tener diabetes, sino por que no es aconsejable tomar pues azúcares libres, esto de forma habitual y tal. Pero o sea, el paradigma ha cambiado y se va a poder comer de todo, y una dieta normal, habitual, mediterránea, es adecuada. Sí que es importante saber contabilizar mínimo los hidratos de carbono, o sea, esa sería la base. Sí, o sea que realmente lo que tú le estás diciendo es que lo que es bueno para una persona que no tiene diabetes es bueno para una persona que tiene diabetes, y lo que es malo para una persona que no tiene diabetes es malo para una persona con diabetes, y que la importancia está en saber los hidratos de carbono de los alimentos, que eso realmente cuesta mucho trabajo aprenderlo, ¿eh? ¿No? Tú como educador... Sí, el grueso de la educación sería la modificación de la insulina y sobre todo aprender a contabilizar los hidratos, identificarlo en los diferentes productos comerciales, pues calcular eso. Nosotros lo hacemos en dieta por raciones, que es una forma de contabilizarlo, y a través de pues eso, etiquetas, la dieta habitual que toman en casa, lo hacemos así. Yo cuando veo a veces a personas con diabetes le digo, ¿cuántas unidades de insulina te pones al mediodía? Y me dicen 10 o 12 o tal, siempre dicen un número. Y entonces le preguntas, ¿cuántas raciones o cuántos gramos de hidratos de carbono comes? No tengo ni idea. Digo, pues mal vamos, hay que empezar por el... No, eso cuando ve al paciente, a la persona la primera vez, te sirve de indicación de dónde tienes que darle tu hueso. Juan Francisco, ¿y qué estáis haciendo desde la FEDE para mejorar la vida de los niños con diabetes? Bien, bueno, desde la Federación Española de Diabetes tenemos muchísimos campos abiertos, algunos ya son muy conocidos porque llevamos décadas trabajando en ellos, como el intentar conseguir la imagen del enfermero escolar en los centros escolares.
También el año pasado se destinaron cerca de 30.000 euros para apoyar a actividades destinadas a menores de 18 años, actividades organizadas por las federaciones o asociaciones de la Federación Española, acciones muy recientes y que les sonarán mucho a los padres porque es un problema que ahora mismo nos estamos encontrando, y es que muchos padres se encuentran el problema a la hora de acceder al subsidio de la ayuda CUME o digamos la reducción de la jornada laboral por parte de los padres para el cuidado de un menor con una enfermedad grave. Eso se está luchando desde la Federación Española directamente con el Ministerio. Ya le digo, son muchísimas las acciones. A nivel social no hemos conseguido lo que quisiéramos, pero sí me gustaría resaltar, para que muchos se den cuenta de lo importante que es la Federación Española de Diabetes, sí se han conseguido éxitos en el acceso a los avances tecnológicos y tratamientos, ¿vale? Y destacaría, por ejemplo, para todas aquellas personas que no lo saben, yo soy padre de una niña con diabetes y les recuerdo que, por ejemplo, yo he vivido la época de tener que pagarme de mi bolsillo los sistemas de monitorización. Gracias a la acción, no solo de la Federación Española, sino también de los profesionales sanitarios, que lo reivindicaron en su momento y nos apoyaron, a los pacientes se consiguió la financiación de los sistemas Flash, en concreto, que fue el primer sistema que se impuso o se instauró en España. Y, por ejemplo, entre los avances últimos, quiero recordar que se ha conseguido que se financie o entre en cartera el glucagón nasal, algo que también considero que ha sido algo muy importante y sobre todo a nivel escolar. Ya es un dispositivo que no precisa ponerse o pincharse, y eso facilita mucho tanto la labor de los profesionales como son los profesores, como también el de los mismos niños en la adaptación en su vida escolar. Claro, es una enfermedad que está evolucionando rápidamente, sobre todo con las nuevas tecnologías. La verdad es que si no estuvierais los de la Federación, todo iría mucho más lento. Indudablemente, como tú has dicho, que los profesionales de sanitarios relacionados con la diabetes también apoyan mucho, porque realmente se consiguen muchas cosas. Pero si no estuvierais guerreando todos los días, la cosa no sería así. Yo agradezco tus palabras y aprovechar la ocasión para resaltar también la gran labor que se hacen desde las asociaciones de pacientes, que yo creo que es una labor muy importante. Como he dicho, hay 156 repartidas por todo el territorio nacional. Aquí en Murcia tenemos la suerte de tener asociaciones muy buenas y animar a los padres de niños con diabetes que se acerquen a ellas, que van a encontrar ese apoyo emocional que todos necesitan. Y ya no lo digo como presidente de la Federación Española, sino como padre de un niño con diabetes. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la diabetes en niños, de la insulina y de la glucosa. Bien, pues empezamos con la palabra diabetes. Diabetes viene del griego sifón, hace referencia a uno de los síntomas de esta enfermedad, la rápida eliminación de líquidos, como si de un sifón se tratara. La diabetes en niños solía ser la de tipo 1, en la que el páncreas no crea insulina, y la insulina es una hormona que ayuda a darle energía a las células. Sin esa hormona, ese exceso de azúcar se quedaría en la sangre, no se eliminaría, con lo cual hablaríamos de un exceso de glucosa. La palabra glucosa viene de glikis, un adjetivo griego que significa dulce, de donde también tenemos la palabra goloso. Sí, y también tenemos hipoglucemia, que está compuesto con hipo, que significa por debajo de, es decir, que el nivel de azúcar está bajo, o por el contrario, hiperglucemia, con hiper, que significa por encima de, que el nivel de azúcar está muy alto. Actualmente, cada vez más jóvenes sufren la diabetes tipo 2 debido a la falta de ejercicio, al sedentarismo y entonces como se pone más obesidad, por el caso de la obesidad, pues sufren esta diabetes de tipo 2. La palabra obeso viene de op, que significa sobre, encima, más esus, que literalmente es comido en latín. Sería que han comido demasiado, están sobrecomidos, entre comillas, y lo que tendrían que hacer es más andar y menos sentarse. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Arantxa, antes hemos comentado que hoy en día
podemos saber, no con el 100% de certeza, pero sí con una certeza bastante elevada, de un niño que puede desarrollar la diabetes mediante una serie de pruebas. Si nosotros sabemos que un niño va a desarrollar esa diabetes, ¿podemos hacer algo para retrasar su aparición? Si sospechamos. Si sospechamos. A ver, como ha comentado el doctor Martos, es verdad que la herencia es escasa. O sea, hay hermanos de niños diabéticos tienen un riesgo de un 4%, si tienen el mismo HLA, que es la genética que hemos hablado al principio, sube a un 17%, pero no es suficiente como para hacer un cribado a hermanos ni a hijos a ver si van a ser diabéticos, porque es muy difícil tenerlo, o sea, aunque tengan el mismo HLA o tengan los anticuerpos positivos, puedes estar encima o pensando, pero no está indicado hacer un cribado buscando. Pero sí que es verdad que si tenemos una sospecha alta de que ese niño puede desarrollar diabetes en los próximos meses o años, sí que tenemos que estar pendientes, porque el inicio precoz del tratamiento sí que ha demostrado que reduce el número de complicaciones a largo plazo, que el manejo metabólico va a ser mejor y la reserva de su propia insulina, que queda todavía en el páncreas, va a durar más y el tratamiento va a ser mejor. Y hace pocos meses hemos tenido un caso de una niña que acudió por otro motivo a urgencias, le hicieron analítica y encontraron una glucosa muy elevada y tenía un hermano diabético. Se ingresó pensando que era un debut de diabetes, no tenía ninguna sintomatología, los siguientes controles fueron todos absolutamente normales, no hubo que ponerle ningún tratamiento, pero en el estudio que le hicimos sí detectamos que el HLA que tenía era de riesgo y que los anticuerpos de diabetes eran positivos. Entonces esa niña ya se le instruyó a la familia en que tenían que empezar a hacerle controles puntualmente, que la alimentación empezaran a hacerla más saludable, porque además era una niña obesa, tenía un poco de sobrepeso, y ha estado 8 meses en su casa hasta que al final ha debutado hace poquito. Muy bien. O sea que en determinados niños sí que hay que tener un cuidado más especial. José, vamos a ver, ¿qué insulinas tenemos hoy en día para tratar la diabetes de los niños y en qué han mejorado con las que teníamos hace pocos años? Como sabemos, los distintos tipos de insulina que se han venido utilizando hasta la fecha, lo que han intentado es imitar la secreción de un páncreas normal. El páncreas normal, cuando entre los periodos en los que no se ingieren, en los momentos en los que no hay ingesta, también produce insulina, no solamente para mantener la glucosa en límites normales en sangre, sino también para aportar la energía suficiente a tejidos y a órganos. Entonces, esa secreción basal, esa es uno de los tipos de secreciones que produce el páncreas, la secreción basal de insulina. Luego, además, cuando hay una ingesta, el páncreas libera gran cantidad de insulina que tiene fabricada y almacenada previamente, así como de síntesis inmediata. Y esa es la secreción prandial de la insulina. Con la insulina sintética que nosotros disponemos vamos a intentar remedar, imitar esa secreción fisiológica de la insulina. Y para eso utilizamos dos tipos básicamente de insulina, las insulinas de acción prolongada y las insulinas de acción prolongada o lenta, podemos decir, o las insulinas de acción rápida. Estas insulinas resultan de la modificación de la molécula original de la insulina, añadiendo, sustituyendo algún aminoácido, alguna partícula, para conseguir modificar su farmacocinética. Y con eso lo que conseguimos es no solamente la modificación en el tiempo de su duración, por ejemplo, las de acción rápida duran aproximadamente 3 horas, sino también las de larga duración pueden durar entre 12 y 36 horas, sino también obtener insulinas más estables en cuanto a sus concentraciones, menos variables, de tal manera que las ventajas que vamos a obtener son menor número de hipoglucemias, sobre todo de hipoglucemias graves, también menor número de hiperglucemias, es decir, mejor control de la glucemia en la actualidad. Esas insulinas se llaman análogos porque resultan, como digo, de la modificación de las moléculas originales de insulina y son las de más reciente aparición. O sea que realmente lo que intentamos es simular lo que hace el páncreas de la persona no diabética. Efectivamente. Con una lenta o prolongada que tú has dicho, que sería la que dura todo el día, y luego antes de cada comida una que dure poquito para que no le dé hipoglucemia. Esa es la terapia bolo-basal, que en niños es la más ampliamente utilizada, terapia bolo-basal con múltiples dosis de insulina. Sí, porque antes, hace 20 años, por ejemplo,
es que controlar bien la diabetes era prácticamente imposible, que las insulinas por muy bien que quisieran las personas hacerlo. Es que las insulinas que nosotros teníamos cuando empezábamos a ejercer la endocrinología infantil eran esas. Imagínate la NPH. Imagínate yo. Vamos a ver, Jesús, en los avances que se están produciendo, bueno, ya este tiene su tiempo, ¿qué son los Smart Pen? Enséñanos alguno de ellas, por ejemplo, el Novopen, los que tú tengas ahí, y luego te preparo una cosa sobre los dispositivos para que los niños no tengan que pincharse todos los días. Primero, los Smart Pen, ¿qué son? Lo primero, hay que decir que para administrar la insulina hay que hacerlo de forma subcutánea, se realiza actualmente de forma subcutánea, es decir, dentro de la piel con un pinchazo. Los Smart Pen lo que hacen es comunicarse con un dispositivo móvil. Hay dos tipos de dispositivos actualmente, el que solo registra, como podría ser el Novopen Eco Plus, que es este, en el que se queda registrado la última dosis de insulina que pusiste y el tiempo que ha pasado. Van con un cartucho dentro y se pondría pues igual que los demás. Y se comunica con un móvil por NFC, es decir, que simplemente pasa la información. Luego existe otro tipo de dispositivos como el InPen, que funciona con varios tipos de insulina también. Se comunica por Bluetooth con el móvil y también tiene diferentes otras opciones, como por ejemplo te puede recomendar un bolo, está relacionado con la ratio, con el factor de sensibilidad, le puedes explicar qué vas a comer, le dices lo que vas a comer, teniendo en cuenta la insulina que queda en el cuerpo, los valores de glucosa, que también se pueden introducir manualmente o relacionándolo con un sensor, te va a recomendar una insulina. Entonces, esos son los dos tipos de... El concepto de Smart Pen es pluma inteligente, ¿no? Sí. Es pluma inteligente. Inteligente siempre y cuando que la persona con diabetes o los padres sepan manejarla bien, ¿no? Porque no debe ser fácil el manejo. En el caso de la primera que he enseñado, esta es muy sencillo porque es directamente ponerlo y registrar. Entonces no necesita ningún tipo o sea, casi muy poca preparación. Entonces que sea un móvil compatible y tal. Y se relaciona con diferentes plataformas. En el segundo caso, en el caso de InPen sí que necesita una preparación porque tienes que entender cuál es la relación que hay entre la insulina y los hidratos de carbono, que se llama ratio. Cuánto baja cada unidad de insulina, que se llama factor de corrección o factor de sensibilidad, y qué es la insulina activa. Entonces, mínimo esos tres conceptos los tienes que manejar, que son conceptos similares a los que utilizamos cuando utilizamos una bomba de insulina. Entonces sí que necesita una preparación más específica. Y también hay niños que no quieren pincharse. Teóricamente un niño con diabetes por lo menos debe ponerse 4 pinchazos al día, uno de lenta y luego la ultra rápida antes de desayuno, comida y cena. Pero hay unos dispositivos, enséñanoslos, que permiten que durante 2 o 3 días, sin necesidad de darse ellos el pinchazo subcutáneo, puedan, que son el Lipor y el Insuflón. Sí, no los tengo aquí, el Lipor y el Insuflón. El Insuflón está subvencionado actualmente y consiste en un dispositivo como una vía subcutánea, el que se deja durante 3 días y se administra directamente la insulina ahí. El iPod sería un dispositivo similar, pero que se pone de forma con un pinchador, que la técnica parece menos agresiva y suele gustar más. Entonces, de esa manera, pinchándose ahí, están hasta 3 días sin necesidad de pincharse en sitios distintos, ¿no? Bueno, son avances que poco a poco van mejorando la calidad de vida. Juan Francisco, ¿qué es lo que más demandan los padres de los niños con diabetes tipo 1? Bueno, yo creo que lo que más demandan es lo que más demandan las personas con diabetes y es educación y formación. Volvemos siempre a lo mismo. Yo creo que la clave de un buen control en la diabetes pasa por una buena educación diabetológica y aquí jugamos con factores también personales como pueden ser factores sociales, económicos
influyen muchos factores. Pero sí, yo insistiría en el tema de la formación, y hay una tarea importante y es desde la que estamos trabajando la Federación Española de Diabetes, es que se pongan más educadores en diabetes. Yo creo que es vital, es el eslabón que une al endocrino con la familia y al paciente. Y que esta educación diabetológica no tiene que ser de manera puntual, es decir, no solo tiene que ser en el momento de debut, sino que tiene que ser continuada en el tiempo. Eso es importantísimo, y no solo para las personas con diabetes, sino también para sus familiares. Me parece, yo siempre he sido un defensor a ultranza de la educación en diabetes a extremo insospechado, y de hecho cuando yo veo a una persona con diabetes el primer día en la consulta, siempre le digo, mira, a ti te da igual que te vea yo, que te vea el premio Nobel de Medicina o que te vea uno que sepa la mitad que yo. Quien tiene que saberse la diabetes eres tú. Sí, y mi misión es ayudarte a hacer un poco de educador, como Jesús, o mandarte al educador de diabetes, pero esa es la clave, porque mientras que tú no te sepas la diabetes, aquí no podemos hacer nada, esa es la realidad, ¿no? Efectivamente, de hecho... Y me ha parecido muy interesante también lo que has comentado de que la educación, porque se imparte mucha educación diabetológica cuando al niño se diagnostica, y los padres tienen mucho interés, pero parece que como hacia los 6 meses ya estuviera todo aprendido. Y yo a esas personas les digo, mira, yo he dado 1000 charlas de diabetes, cada vez que voy a dar a uno me la repaso. O sea, me la repaso porque hay que repasar, o sea que son los puntos que tú has dicho. Vamos a ver, Arantxa, ¿y tú cómo crees que es la situación de los niños con diabetes tipo 1 en el colegio? Que creo que es un tema Es un tema peliagudo. Sabía yo que... Es complicado. Esto, pues como en todo, pues hay veces que todo se desarrolla muy suavemente y muy bien, pero luego también tienen situaciones un poco complicadas. Los padres, es una de las cosas que de las que más se quejan o más nos cuentan en la consulta, porque nosotros, como habéis estado comentando, a ellos se les entrena para que sepan cómo deben actuar en distintas situaciones y qué tienen que hacer, si les baja, si les sube, a la hora del recreo cuando salen, si tiene esta cifra o la otra, que le den medio zumo, que no le pinchen, que los padres, para eso se dedican muchísimas horas, en general lo manejan bastante bien, pero en los colegios es normal, pues hay profesores y hay docentes que les da miedo a lo mejor a tener algunas actuaciones y a veces se inhiben o no se fían de los padres. Entonces lo que más nos cuentan es que les gustaría que confiaran más en ellos, que les llamen para lo que necesiten, porque muchos lo que están en 24 horas no tienen ningún problema, que les llamen, que les consulten y ellos les van diciendo lo que hacen. Y luego, en realidad, pinchar, hoy en día no tienen que pinchar insulina en los colegios prácticamente, porque los niños suelen comer en sus casas, solo el que se queda a comer en el colegio sí, pero muchos papás de niños que tienen diabetes prefieren que coman en casa, y la insulina se la ponen en su casa cuando salen y cuando llegan a comer. En el colegio, que pasan muchas horas, lo que tienen que saber es cómo solucionar una hipoglucemia, que para eso también hay un formulario, está el anexo 5 que tienen en los colegios, y saben lo que tienen que hacer y lo que tienen que poner, y hasta no hace mucho tenían que estar dispuestos, en caso de que sucediera, a pinchar el glucagón si fuera necesario, pero hoy en día ya incluso está el Baqsimi, que ahora comentaréis, y es mucho más fácil porque es una inhalación, ni siquiera tienen que pinchar. El glucagón es la hormona que sube el azúcar. Sí, es lo que nos va a sacar de una hipoglucemia, ¿vale? Pero es un poco lo que piden, es un poco que los colegios quizá hubiera más conocimiento de lo que es la enfermedad y confíen más en los papás. Y luego la figura del enfermero escolar, que es lo que ha comentado antes Juanfran. Ahora eso es de importantísimo. La enfermería escolar. Muy bien, José, vamos a ver una cosa. El ejercicio físico, porque todo el mundo habla de la alimentación y los padres preguntan mucho de la alimentación, como comentaba Jesús y tal, pero ¿qué papel juega el ejercicio físico en el control de la diabetes tipo 1 y cuánto tiempo deberían de dedicar los niños con diabetes tipo 1 y también los que no la tienen, a hacer ejercicio físico al día? A ver si a alguien se le mete en la cabeza que esto es muy importante. El ejercicio físico es beneficioso tanto para el diabético como para el que no lo es. Es que el ejercicio básicamente se obtienen beneficios de él. En caso del diabético no solamente disminuye la glucemia tanto cuando se hace el ejercicio como después del mismo.
disminuye la necesidad de insulina al aumentar la sensibilidad a la misma, es decir, el niño diabético suele necesitar menos cantidad de insulina que el diabético que hace ejercicio de forma regular que el que no lo hace, y luego tiene otros beneficios, por ejemplo, mejora el perfil lipídico, la tensión arterial, es decir, disminuye el riesgo cardiovascular, y sin olvidarnos de la sensación de la mejoría de la autoestima o de la sensación de bienestar, que también ¿Cuánto es tiempo importante. deberían dedicar a hacer ejercicio? Pues en general lo que se recomienda es que el ejercicio sea regular, es decir, que se haga a diario o casi a diario, a días alternos, por ejemplo, entre 60 y 90 minutos de ejercicio aproximadamente. Un ejercicio que sea fundamentalmente aeróbico, es decir, de intensidad moderada. Y de intensidad moderada o baja resistencia, como pueden ser pues, deportes tipo fútbol, baloncesto, nadar, correr, tipo footing, atletismo, tipos de medias distancias, por ejemplo. Y sin embargo, pues, no son tan recomendables, lo cual no quiere decir que estén prohibidos. Ya en diabetes se intenta no prohibir de nada, ¿no? Pero bueno, no son tan recomendables quizás porque no sostienen tantos beneficios a nivel metabólico deportes de alta intensidad, tipo levantamiento de pesas o algunas artes marciales, por ejemplo. Yeah. Muy bien, o sea, es que hay que mentalizar a todo el mundo de que 1 hora de ejercicio al día es imprescindible, con diabetes y sin diabetes. Efectivamente. Si tienes diabetes tipo 1, es todavía más importante, como es más importante el control de la alimentación, aunque sigue siendo básica para todos. Es así. Vamos a ver, Jesús, hablamos de educación diabetológica, pero ¿qué es el autocontrol de la diabetes? Bueno, el autocontrol consiste principalmente en conocer la cifra de glucosa mediante los diferentes métodos que hay, que puede ser eso, las tiras a través de glucemia capilar, que necesita una gota de sangre, o los sensores de glucosa intersticial, que son sensores que, como ha hablado Juan Francisco, están insertados en tejido subcutáneo y nos van dando una cifra de forma más o menos continua, teniendo el control de la glucosa, el control de la alimentación, como ya hemos hablado, saber cómo influye el deporte, saber cómo influyen las emociones, entender que las emociones también influyen mucho y entender cómo funciona la insulina en nuestro cuerpo. O sea, que tengan el conocimiento suficiente para que ellos mismos puedan hacer modificaciones, ¿no? Hacen modificaciones y, de hecho, en el caso de los niños, necesitan a veces modificaciones diarias de dosis de insulina y, sobre todo, al debut. Juan Francisco, ¿tu opinión sobre la telemedicina cuál es? Buena pregunta. Primero, yo creo que deberíamos de tener una definición clara de a qué llamamos telemedicina. Y bueno, se ha hablado con el tema de la pandemia, se habló muchísimo de telemedicina. Y bueno, yo pienso que para que queda todavía un camino muy largo por recorrer para tener la telemedicina que todos esperamos, que también insisto en que nunca debe de sustituir a la presencialidad, es decir, a la consulta presencial, que sí que puede ser una ayuda, y que tampoco es para todo el mundo, es decir, que para que haya una telemedicina de calidad, pues se tienen que juntar varios factores, que los profesionales sanitarios dispongan de los avances tecnológicos que requieren en sus consultas, de la formación necesaria para saber utilizarlos correctamente, al igual que los pacientes también tener acceso a los sistemas, como pueden ser los sistemas de monitorización y la formación pues, para poder utilizarla. Aquí, por ejemplo, en el colectivo de pacientes, telemedicina habla en pacientes tipo 2, sería prácticamente imposible, no tienen dispositivos con los que volcar los datos con su profesional sanitario. Entonces, pues bueno, ahí se ha hablado mucho, pero yo creo que primero deberíamos establecer la definición clara a lo que llamamos telemedicina y a partir de ahí empezar a trabajar. Y luego qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Efectivamente. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, y de los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, hemos elegido hoy un alimento, los garbanzos. Los garbanzos, ¿me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Yo sí me los compro y me los como porque son realmente muy beneficiosos para la salud. Sí, ¿qué nos aportan? Bueno, pues fíjate, 100 gramos de garbanzo tienen aproximadamente 55 gramos de hidratos de carbono, pero son unos hidratos de carbono, es almidón que va pasando a la sangre muy poquito a poco,
con lo cual no aumentan mucho los niveles de glucosa en la sangre y de esa manera da tiempo al organismo a ir metabolizándola, consumiendo. Tiene 20 gramos de proteínas, fíjate que tiene tantas proteínas como 100 gramos de carne o 100 gramos de pescado. Es verdad que no es una proteína tan buena como la de la carne o el pescado, pero si juntamos una legumbre, por ejemplo los garbanzos, con un cereal, por ejemplo un poquito de pan, pues con eso ya nos sale una proteína de muy buena calidad biológica. Luego tiene 5 gramos de grasa, sobre todo grasas poliinsaturadas que también son beneficiosas para la salud. Y tiene una cosa muy importante, que son 15 gramos de fibra, tanto soluble como insoluble. Una persona debería tomar al día aproximadamente unos 30 gramos de fibra, y fíjate que 100 gramos de garbanzos ya te aportan 15. Y la fibra tiene muchas ventajas para la salud, porque la insoluble previene el estreñimiento y la soluble lo que hace es que retrasa la absorción de hidratos de carbono, disminuye la absorción de colesterol, etcétera, etcétera. Por tanto, desde el punto de vista nutricional, los macronutrientes es un alimento muy completo. ¿Y qué nos aporta de vitaminas y minerales? Bueno, también, fíjate, es rico, los garbanzos son ricos en ácido fólico y en vitamina B1. También tienen vitamina E, que es un potente antioxidante. Y con respecto a los minerales, tiene fósforo, tiene 375 miligramos de fósforo, que es una cantidad considerable. Tiene magnesio, mucha gente toma suplementos de magnesio y con una alimentación correcta la inmensa mayoría no los necesita. De hecho, tiene 160 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Tiene potasio, 800 miligramos. Tiene poquito sodio, lo cual esto hace que sea bueno en personas que tienen hipertensión o que tienen insuficiencia cardíaca. También tiene hierro y también tiene calcio. Si bien es cierto que el hierro y el calcio de los garbanzos se absorben menos que, por ejemplo, el calcio de la leche o que el hierro de la carne, pero en conjunto es un alimento realmente nutricionalmente muy completo, y todas las semanas deberíamos de comer 3 veces por lo menos legumbre, y una de ellas debería de ser garbanzo. Vale, fenomenal. ¿Y qué personas pueden tomarlo? Cualquier persona realmente puede tomarlos, pero ya he dicho que, por ejemplo, como tiene muy poco sodio, incluso las personas con hipertensión, con insuficiencia cardíaca, etcétera, pueden tomarlo. Por supuesto, los diabéticos pueden y deben tomarlo, porque aunque tiene hidratos de carbono, es una fuente de fibra muy importante. Quizá una persona que tenga una insuficiencia renal crónica muy avanzada, como tiene mucho potasio, pues tendrá que limitar un poquito las cantidades. Luego es que hay 1000 formas de prepararlos. Tú sabes que la abuelita hacía potaje de garbanzos con espinacas, hay 1000 maneras, y últimamente súper de moda el hummus, siempre y cuando que el hummus esté bien hecho y sea con garbanzos triturados, etcétera, etcétera, y no le echen muchísimos más productos y no nos lo transformen en un alimento ultraprocesado. Yo diría, como resumen, un alimento para comer por lo menos una vez a la semana. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre los garbanzos, que las personas con diabetes tipo 1 obviamente deberían de comer una vez a la semana. Vamos a ver, Arantxa, antes se ha comentado algo. Explícanos qué es un sensor de glucosa. Uno de los más conocidos es el FreeStyle Libre 3. ¿Qué aporta el 3 sobre los anteriores? Bueno, un sensor de glucosa es un dispositivo que generalmente llevan en el brazo, que va midiendo los niveles de glucosa en el intersticio, no en la sangre directamente. Entonces, con lectores, que pueden ser un dispositivo lector que llevan, o con aplicaciones móviles, porque muchos lo suelen mirar con el lector móvil, se va registrando todos los niveles de glucosa que hay. Entonces, esto, frente a lo que teníamos hace unos años, que eran las mediciones de glucosa capilar en el dedo, pues es un antes y un después. El día y la noche. El día y la noche, absolutamente. Antes nos teníamos que manejar con 6 o 8 controles diarios de glucosa y hacernos una idea de cómo era el patrón de 24 horas de esa persona, y a día de hoy con los sensores es que lo podemos ver completo, un perfil glucémico completo, una gráfica entera de cómo está la glucosa a las 24 horas del día. Entonces, eso tiene unas ventajas tremendas a la hora de tomar decisiones de tratamiento. Además, tienen alarmas, el 3 tiene alarmas,
Nos puede avisar cuando estamos en hipoglucemia, nos puede avisar también cuando estamos en hiperglucemia y nos ayuda muchísimo en la toma de decisiones. Y además nos da también tendencias de si la glucosa está bajando rápido o subiendo rápido y todos esos son datos que nos ayudan a tomar decisiones. Y evidentemente, o sea, para nosotros es importantísimo porque da muchísima más información que es útil, repito, para nosotros y para el paciente, pero evidentemente lo que más ha sido la revolución para ellos es dejar de pincharse en el dedo, que nosotros veíamos niños con callos en los dedos todos los días. ¿A partir de qué edad se puede poner? A partir de los 4 años. A está partir autorizado. de los 4 años. El FRI, o sea, el FRI que es un sensor discontinuo. Ya, sí, ahora hablaremos de lo otro. Yo, por lo que comentaba, es para los niños, yo he visto niños llorar una vez que salió esto de la emoción de no tener que pincharse, o sea que realmente les ha supuesto un avance muy importante, ¿no, Juan Francisco? Muchísimo. Sí, yo lo he vivido. Tú lo has vivido en tus carnes. Y sobre todo cuando se financió para aquellas personas que no podían permitírselo. Efectivamente, porque al principio ya tenían que pagarlo. Vamos a ver, José. Una cosa es el sensor y otra cosa es lo que vamos a hablar ahora, que es la monitorización continua de glucosa en tiempo real. ¿Qué ventajas aporta? ¿En quién está indicado? Y cómo mejora la calidad de los niños con diabetes. Bueno, la monitorización continua es, digamos, el sistema integrado que supone un sensor de insulina. Un sensor de glucemia, que mide, como ya ha dicho la doctora Escribano, la glucosa en el espacio intersticial del tejido celular subcutáneo. El espacio que hay entre las células. Entre las células. El liquidillo ese que hay ahí. Efectivamente, en el tejido celular subcutáneo, entre las células del tejido celular subcutáneo, mide la glucosa y esos datos el sensor, mediante un transmisor, lo transmite a un receptor que generalmente tiene un software adecuado, que interpreta esos datos y se proyectan, se expresan en un aparato que generalmente suele ser o un móvil o en un aparato independiente tipo del tamaño de un buscapersonas aproximadamente, ¿no? Bien, pues las ventajas son claras, no solamente la inmediatez, sino la continuidad, lo que ya ha dicho mi compañera, ¿no? Que es que no solamente te informa de la glucemia en el momento, sino de las tendencias, de los gráficos, de si está subiendo, está bajando y de cómo de rápido está subiendo y cómo de rápido está bajando para que se pueda actuar en ese momento. Para evitar tanto la hiper como la para evitar bajones, tanto ¿no? la hiper como la hipoglucemia, efectivamente. Jesús, te has traído distintos aparatos. Uno de ellos, el último de monitor de glucosa continuo que se ha probado, el DESCON 7. A mí me suena esto de las películas, esas, pasemos a DESCON 3. No suena eso. Yo cuando... enséñanos alguno. No, el DESCON G7 todavía no lo tenemos en Murcia disponible. O sea, todavía no. Pero ya ha salido y está probado. En otros países sí que está. Pues puedo enseñar el Freestyle 3, que destaca pues, por su tamaño pequeño. Todos los que he traído son sensores continuos. No sé, lo que hablábamos del sensor flash, que hay que pasárselo, ya, o sea, diferente. Estos directamente van mandando información de manera continua y no hay que pasarlo. Algunos se comunican con diferentes dispositivos y otros solo con el móvil o con el receptor. Este sería el Eversense, que lleva un transmisor que va pegado a la piel y el sensor va insertado dentro de la piel. Esto sería la piel y estaría insertado dentro a través de un transmisor que se puede pegar con una pegatina que trae o con una venda o un dispositivo de sujeción, envía los datos. Este dura 6 meses. Luego pues tenemos el DESCON, que está aquí, creo que se puede ver. DESCON G6 y DESCON One, que serían, o sea, nos dan también más información. Aparte tienen una alarma predictiva que te avisa si en los próximos 20 minutos va a estar en diferentes niveles y se puede configurar diferentes cosas. En el caso del DESCON One no tiene la alarma predictiva, pero sí tiene la posibilidad de posponer la alarma de hiperglucemia, que a veces en el pico del desayuno, en una subida que se produce de manera más o menos fisiológica en el desayuno, es una molestia para los niños y para los familiares y para todo un poco. O sea que realmente tenemos... Iba a presentar el último que está aquí en el León, que sería el Guardian,
que en este caso sería un Guardian 4, vale, que está relacionado con las plumas de insulina, con la pluma de insulina que hemos visto antes, y otro con la bomba Medtronic que ahora hablaremos. Realmente, o sea, es que esto ha cambiado tanto el tratamiento de la diabetes que las personas que no estén familiarizados con estos sistemas, estás hablando de diabetes y la gente sigue pensando en la inyección de insulina, ¿eh? Ahora hablaremos. Juan Francisco, ¿hay en las distintas comunidades autónomas, digamos, hay diferencias al acceso a estas nuevas tecnologías? Por desgracia sí. Tú eres el presidente de la Federación Española, o sea que te lo debes saber muy bien. Por desgracia sí, la inequidad entre comunidades autónomas no es algo nuevo. Todos sabemos que tenemos un sistema nacional de salud envidiable, eso no es nada nuevo, pero sí que es cierto que la sanidad y la educación son competencias de las comunidades autónomas, y eso hace que haya ese abanico de posibilidades en unas comunidades u en otras. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hace unos meses el Ministerio anunció la financiación de los sistemas de monitorización en los pacientes tipo 2 insulinizados, y yo siempre digo, cada vez que voy al Ministerio, para tener acceso a ellos ahora mismo, o te vives en Murcia, o vives en el País Vasco, o vives en Andalucía. El resto de españoles no tienen derecho, aunque sufran la misma patología. O sea que hay diferencias porque está descentralizada la sanidad. Efectivamente, como he dicho, la sanidad es competencia de las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma la autogestiona. De todas maneras, por lo que comenta, aunque luego creo que tengo una pregunta sobre eso, en Murcia en este sentido no estamos mal, porque de las 17 comunidades has dicho 3 que eso está financiado. Pienso, y lo digo en serio, no porque sea murciano, sino porque creo que es cierto, y aparte que estoy familiarizado todos los días con la situación, que Murcia es un ejemplo para el resto de España. Tengo que decirlo. Ahí queda eso, que luego a veces le echamos unos chorreos también importantes cuando no hacen bien las cosas. No, cuidado, que si se hace bien hay que decirlo. Y cuando no se haga bien, luego veremos dónde podemos mejorar, si nos da tiempo, que veo que no. Arantxa, vamos a ver, vamos avanzando. Tenemos un sistema que nos monitoriza la glucosa en tiempo real. Ahora vamos a hablar de la bomba de insulina, luego veremos a ver si podemos mezclarla. ¿Qué es una bomba de insulina y cómo funciona? Una bomba de insulina es un dispositivo que, si Jesús me alcanzas por favor para que vean un poco lo que es. ¿Este, por ejemplo? Sí, la que está más cerca. Es un dispositivo que lleva la insulina aquí dentro, incluida, y va suministrándola por el catéter a nivel subcutáneo al niño. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues aquí hay que programarlas. O sea, vamos a ponerle la insulina, lo que explicaba antes, la subcutánea basal bolo, ya no va a ser así, es solo un tipo de insulina, pero que se va suministrando la cantidad exacta que queremos en cada hora. Entonces se puede programar la insulina basal, que es la que comentamos al principio, que es la que fabrica el páncreas aunque no comamos nada, pues ese perfil de 24 horas lo podemos construir hora por hora con la dosis exacta que queramos, porque además los bolígrafos de insulina van de una en una unidad o de media en media, y en la bomba de insulina podemos usar hasta 0,05 unidades, o sea, los decimales es mucho más fina. Entonces, cuando vayan a comer lo que sea, se tienen que programar el bolo que se quieren poner, ya sea desayuno, comida, merienda, un snack por en medio, en cualquier momento. Entonces, esto da una flexibilidad en calidad de vida espectacular. Es verdad que hay que saber manejarla, no todo el mundo puede llevar una bomba de insulina porque tiene que llevar un programa de educación especial bastante denso que necesita tiempo y un nivel cultural e intelectual medio para poderlo hacer bien, porque esto a día de hoy no funciona solo, hay que seguir programándola. Es verdad que tiene muchas ventajas porque facilita mucho, suspenden la perfusión de insulina en predicción de una hipoglucemia, para no llegar a la hipoglucemia, son capaces de hacer autocorrecciones y dan, vamos, muchísimas ventajas, pero sigue siendo algo que debe controlar el paciente y en este caso el padre del paciente. Muy bien. Llevamos 55 minutos, o sea, vamos a ver, José, ¿qué son los sistemas híbridos de asa cerrada o semiautomáticos? Es un paso más. Sí, pues es lo más parecido al páncreas artificial que tenemos hoy en día. De hecho, se llaman así también, páncreas artificial híbrido. Esto es lo que hacen básicamente, es acoplar, lo que decía mi compañera, la doctora Escribano, una bomba de insulina a un sensor. De tal manera que la bomba de insulina es capaz de suministrar
la insulina adecuada según la glucemia que obtenga desde el sensor. Se El convierte sensor la le dice a bomba en un receptor de la información y no solamente la interpreta, sino capaz de modificar las dosis que va suministrando al paciente, tanto disminuyéndolas como llegándola a parar. Es lo que comentábamos de la predicción de parada por hipoglucemia, que es que cuando la glucemia cae hasta unos niveles o cae muy rápidamente, aunque sean niveles normales, es capaz de parar el suministro y lo retoma cuando ha subido a unos niveles normales. Como digo, es lo más parecido a un páncreas artificial que tenemos hoy en día. Nosotros ya hemos puesto más de una, más de dos. Y bueno, la ventaja clara es que se produce un control glucémico pues muy cercano al total, con unas glucemias en rango pues muy altas y bueno, mejora mucho la calidad de vida, sobre todo porque disminuye drásticamente las hipoglucemias y fundamentalmente las hipoglucemias graves. Jesús, nos has traído varias bombas de estas con los sensores. Nada, enséñanos una y dinos. Sí, pues enseño la que más tenemos puesta, que sería la bomba Tandem con el sensor asociado Descon. Lo lleva aquí el Descon G6. Sí, el sensor funciona, como hemos dicho antes, muy bien, y con el sistema control, que sería el sistema de asa cerrada, pues se pueden conseguir noches muy buenas en las que no tengan que intervenir tanto las personas o que no tengan que intervenir nada. Así puede mejorar, por ejemplo, el descanso, que en el caso de las familias con diabetes pues no suele ser demasiado bueno. Y bueno, la otra más conocida sería la Medtronic 780 con el Guardian, que también sería otro sensor que dura en este caso 7 días y tiene un sistema, o sea, el algoritmo que utiliza pues es muy conocido y supuestamente pues uno de los mejores. Muy bien. Última pregunta, Juan Francisco. A ver si estamos también situados en esto, en nuestra comunidad con respecto a España. Enfermeras en la escuela. ¿Cómo está el tema en España? ¿Cómo está en la comunidad de Murcia? Y si se le ha dado formación específica a esas enfermeras en diabetes. Voy a ser escueto, pero para esto necesitamos otro programa. Vale, yo creo que la perspectiva a nivel nacional es muy parecida a lo que está pasando a nivel regional. Como he dicho anteriormente, la educación y la sanidad son competencias de las comunidades autónomas. En la actualidad, la única comunidad autónoma que contempla la imagen del enfermero escolar para los niños con diabetes es la Comunidad Autónoma de Madrid. En el momento que debuta un niño se le asigna un enfermero a ese colegio. Solo en el aspecto asistencial, que esto también considero que es muy importante y ahora después lo explico por qué. En la región de Murcia ahora mismo hay dos programas, uno que depende de la Consejería de Educación, que es un programa experimental que empezó hace unos años, que tenían el compromiso de ir incrementando enfermeros paulatinamente, consiste y se acerca más a lo que nosotros queremos, que es que el enfermero esté en el centro escolar el periodo entero de clase y que asista a los niños, pero también solo en el aspecto asistencial. Y está el programa PACES, que es un programa que contempla el enfermero de referencia en el centro de salud y se desplaza a los diferentes centros escolares a atender a los niños. Eso no funciona y realmente sí funciona para el centro de salud, que lo refuerza. Perfecto, que se quede allí. Pero realmente las necesidades no están cubiertas. Y las necesidades, quiero dejar bien claro cuál es la postura de la Federación Española de Diabetes. Queremos los enfermeros escolares en los centros escolares para todos los niños, no solo los niños con diabetes o con patologías que requieran atención sanitaria en un momento puntual. Queremos enfermeros basados en un programa para la educación, para la salud y la prevención, algo que es muy importante, un dato importante, el 57% de la población sufre o padece sobrepeso u obesidad. Y esto se podría estar trabajando desde las edades más tempranas, instaurando la imagen del enfermero escolar. Muy bien. Bueno, ahí tenemos que dejar el programa porque llevamos ya una hora pasadita. Efectivamente tenía temas que no hemos podido tratar, pero que nos da en la próxima temporada, para no agobiar a la gente. Hablaremos de la hipoglucemia, los bajones, de la hiperglucemia, de la cetoacidosis, de cómo evitarla y todo eso. Bueno, yo creo que el programa ha sido, como siempre, muy interesante para la población en general, porque además ha visto cómo se ha ido evolucionando en diabetes los nuevos dispositivos, que realmente son una auténtica maravilla, pero siempre y cuando, que lo habéis resaltado todos perfectamente bien, que lo más importante de todo es la educación diabetológica, es decir, que la persona, el paciente, la persona con diabetes y los padres
conozcan muy bien la diabetes, porque a partir de ese momento podrán beneficiarse de todos los grandes avances que sin duda ya son realidad y que en el futuro todavía serán un poquito mejores. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Circovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.